La semana pasada se produjeron por lo menos media docena de sismos en diferentes lugares del Asia y uno en Arequipa. Es una razón por la cual debemos estar siempre preparados ante esa eventualidad. 2016 ha resultado ser un año fatal para la cultura peruana. A los recientes nombres de Rodolfo Nostroza y Venancio Chinqui debemos agregar esta semana el de la incomparable etnomusicóloga Chalena Vázquez. Este programa es con ella y para ella. Chalena Vázquez Rodríguez nació en Sullana, Piura, en 1950. Estudió música en Trujillo y Lima, y en 1983 se graduó en el Conservatorio Nacional de Música como musicóloga. Realizó posgrados en etnomusicología y folclorología en Venezuela. Estudió también ciencias económicas en Trujillo y ciencias sociales en la Universidad Católica. En el año 1979 ganó el Premio de Musicología Casa de las Américas por su trabajo La práctica musical de la población negra en el Perú, Danza de Negritos del Carmen, publicado en 1982 en Cuba. De esta manera empieza nuestro homenaje. ¿Qué son los carnavales, Chalena? Los carnavales, si bien pueden verse como un desborde caótico, en realidad no es caótico. Es, al contrario, la expresión organizada de la sociedad, una expresión intensa en emociones, en pensamientos, en formas de relacionarse los seres humanos con la naturaleza, con la fertilidad, la vida, es un homenaje a la vida. Es cierto que en Europa el carnaval se plantea como la inversión del orden por 3 días, digamos así. La transgresión total. La transgresión total para volver al orden, ¿no?, de siempre. Pero acá no, acá permanecen valores del Pucllay indígena, que es una suerte de carnaval indígena. Y entonces hay el homenaje y la alegría, porque llega la lluvia, porque florecen las plantas, por el emparejamiento de los jóvenes que inician sus relaciones de amor, el Servinacuy, en fin, una serie de eventos festivos, ¿no?, que van desde enero hasta marzo, que existían desde épocas antiguas y que cuando viene el carnaval de origen europeo se fusiona. Pero en la actualidad hay una diversidad tan grande de carnavales y formas de organización muy interesantes de todos los pueblos, de todas las poblaciones, ¿no? Las relaciones sociales, amicales se fortalecen y se expresan con identidades propias, ¿no?, de comunidades, de barrios, de oficios, de gente que se expresa colectivamente. ¿Cómo se diferencia estos carnavales nuestros, del que luego espero que nos cuentes mucho más, con los carnavales, por ejemplo, de Río, de Oruro y otros más? Claro, la presencia africana en Brasil, ¿no?, y la presencia también comercial, ¿no?, de estas últimas épocas, digamos, de la última época, nos muestra un carnaval que está totalmente comercializado y nos muestra solo una apariencia, al final es una apariencia, un jolgorio y tal, ¿no? Pero si leyendo o estudiando o conversando con personas de allá nos explican cómo debajo de todo eso también hay relaciones muy importantes de la cultura propia brasilera, afro-brasilera, ¿no? Entonces, digamos que hay varias vertientes de los carnavales, que no es un evento homogéneo todo, ¿no?, sino que la gente se organiza de diferentes maneras y que las comparsas se van expresando en afirmación de lenguajes artísticos propios. O sea, hay una afirmación de poesía, de artes plásticas, visuales, de música, de danza, y lo que encuentro en los carnavales por un lado es un sentido democrático de participación de todos, ¿no?, y por otro lado una creatividad permanente que hace contemporáneo los carnavales. Cuando se cree a veces que la tradición se repite, no se repite sin cambio. Se recrea cada año. Se recrea cada año. Y además ese es el sentido de los carnavales, la creación, cada fiesta debe manifestarse con nuevas canciones, con nuevas coreografías, ¿no?,
dentro de lenguajes propios, de manera que uno identifica un carnaval de Ayacucho distinto a un carnaval en Cajamarca, por decir. Porque son lenguajes musicales distintos, pero el sentido general es igual, ¿no? Entonces, y dentro de los carnavales hay organización de eventos puntuales, por ejemplo, el cortamonte o sachacuchue, ¿no? Que es la yunza. Ese es un tipo de evento. Ese es uno de los aspectos negativos, me parece, del carnaval, porque de alguna manera está destruyendo la ecología. Habría que promover que por cada árbol que se corta, siembren por lo menos 10. Por lo menos 10. Claro, el sachacucho, yunza o cortamonte no debe convertirse en una tala indiscriminada, ¿no? Ese no es el sentido. El sentido es el compartir la familia ampliada, las amistades, compadres, comadres, etcétera, fortalecer los lazos de amistad y compartir los frutos de la vida. El árbol es muy simbólico, ¿no? Pero es verdad que se está muchas veces talando y cortando cualquier árbol que en realidad no debería ser. Lo que vimos hace años en Ayacucho era hacer la yunza con ramas de algunos árboles. Se hacían yunzas con molle y con árboles en cierta forma silvestres que nacen rápidamente, ¿no? Pero es verdad que debemos tener cuidado y quizás la yunza podría convertirse al revés, en lugar de cortar, repartir semillas, ¿no? para hacer florecer, pero que el sentido sea el homenaje a la vida, a la fertilidad. Eso me parece que es fundamental. Todas estas actividades culturales están llenas de mensajes escondidos. Así es, así es. Claro, inclusive las canciones, ¿no? Cuando uno escucha una comparsa, que es otro evento, otra forma de organización dentro de la fiesta de carnaval, son las comparsas. Así como el sachacucho tiene su lógica, ¿no? La yunza tiene su lógica de organización, con mayordomos, quien tumba la yunza tiene que poner el próximo año el árbol y hacer la fiesta. Igual la comparsa tiene su lógica interna, su organización. Entonces las comparsas se convierten en expresión de identidad de barrios, de comunidades, hasta de familias o de gremios profesionales, ¿no? Y entonces cada comparsa tiene en su interior organización artística, o sea, maestros que guían, mujeres que cantan y guían el canto, personas que proponen coreografías y también compositores. Es asombrosa la capacidad, la creatividad de componer cada año muchísimas canciones nuevas y que son contemporáneas, o sea, los temas son actuales, ¿no? Sin duda este año, pues, ¿qué cosas nomás se estarán cantando, dirían? Además, sirven para castigar, entre comillas, a las autoridades, es decir, las canciones sirven de crítica social feroz. Sí, es verdad. A veces hemos reflexionado, por ejemplo, cuando en una época se hablaba de la canción protesta, y algunos decían, la nueva canción ayacuchana, que se muestra así, así. Pero en realidad ese sentido de dar noticia y dar testimonio de lo que está pasando es parte de nuestra cultura de tradición oral. Siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. Entonces, si el pueblo tiene cosas que decir y sobre todo que grabar en la memoria, entonces las va a cantar. Esa es una inmensa capacidad de creación. Claro, y conocimiento, o sea, estar al tanto de lo que sucede y poder decir lo que uno piensa a través del canto, y más aún del canto en quechua. Entonces estudiaba un poco el carnaval ayacuchano, que tiene diferentes nombres: Huifala en Puquio, en Lucanas, Huaylacha en Parinacochas, Pumpín en Víctor Fajardo, en fin. Chuta, carnaval, sí. Carnaval mestizo. Claro, en ese caso los ayacuchanos que realizaron un proceso interesantísimo, un proceso cultural importantísimo, porque a raíz de la violencia migraron miles a Lima, y en Lima
organizados, como están muchas provincias y distritos, ¿no? Organizados por coterráneos. Entonces se organizaron en la FEDIPA, la Federación de Instituciones Provinciales de Ayacucho. Y entonces ellos han logrado que cada una de las provincias primero organice su propio festival y después hacer un gran festival en el que cada provincia presenta lo que mejor han creado para ese año. Y entonces ha habido momentos, por ejemplo, en que Vilcas Huamán ha presentado en el estadio de San Marcos hasta 1.500 personas bailando, cantando y representando simbólicamente una serie de escenas, cuadros o estampas, como le llaman, ¿no? Del trabajo agrario, ganadero o de otras situaciones, digamos. Y ahí aparecen también personajes enmascarados, bufones, ese sentido, ¿no? De alegría y de crítica y de humor está presente en los carnavales, ¿no? Y en el Puglia también. ¿De qué depende las fechas, las distintas fechas que tienen? Porque incluso en Uripa, en Andahuaylas, lo celebran el día de Semana Santa. Ah, sí, mira, no me había dado cuenta. Porque se supone que el carnaval va 40 días antes de Semana Santa, ¿no? Se entra la cuaresma después se supone, el miércoles de ceniza, de acuerdo al calendario católico. Pero como estas fiestas del Puglia, ¿no? Eran anteriores, es posible que simplemente estén ordenadas de acuerdo a la producción agraria, de acuerdo a las faenas que se tengan que hacer, de acuerdo a la lluvia, cuando llega, cuando se riega, cuando se siembra, etcétera, cuando se trabaja la tierra, cuando se atiende especialmente en eventos rituales y de trabajo al ganado. Entonces, es el trabajo el que ordena el calendario festivo en el Perú. Por eso desde lo que vemos, el calendario de Huamán Poma, por ejemplo, está de enero a diciembre ordenado por los trabajos que se tenían que hacer. Es un caos organizado. Un caos organizado. Es el cosmos. O sea, son formas del pensar y de la cosmovisión de nuestras culturas nativas que se expresan con vigor durante esas fiestas. Pero es una cosmovisión y es una propuesta, es un otro orden. Digamos que en ese momento se expresa. Sin embargo, digamos que las estructuras sociales y de pensamiento que existen cotidianamente se expresan más intensamente durante los carnavales. O sea, el carnaval no es la inversión del orden, es la intensificación de la vida cotidiana y de la vida del trabajo. Por eso cuando se piensa en caos, eso no es tan cierto, porque lo caótico no tendría lenguajes estructurados, ni un desarrollo a plenitud de poesía, de música, de danzas, de coreografía, de personajes teatrales, enmascarados o no. Hay un sentido integral del arte, ¿no? Son todas las artes las que se manifiestan durante nuestros carnavales. Y cada quien, cada grupo humano expresa una forma de identidad propia. De manera que en un barrio de Ayacucho tranquilamente escuchan otro carnaval y dicen, ellos son de tal otro barrio, de tal otra, ¿no? Entonces hay trabajo colectivo también artístico. Chalena Vázquez, la multifacética trabajadora de la cultura que nos dejó esta semana. Este programa es un recuerdo y un homenaje. Su pasión por nuestra cultura no se limitó al campo de la investigación, en el que abrió caminos importantes al estudio de la música de la costa, de la sierra y de la selva, sino que vivió de cerca el arte, dirigiendo durante más de 20 años el Centro de Música y Danzas de la Universidad Católica del Perú, CEMDUC. El
El Centro de Música y Danza de la Universidad Católica, CEMDUC, fue creado hace 20 años para cultivar o extender los conocimientos, pasiones e intereses artísticos de los alumnos, así como para ser un canal de difusión e investigación de nuestro patrimonio inmaterial. La práctica artística tiene en varias dimensiones una importancia fundamental. He bailado varias danzas, tanto de costa, sierra y selva, ¿no? O sea, es amplio lo que nos enseñan acá, pero dentro de mis especialidades, por así decirlo, son las danzas de la sierra, ¿no? En primera instancia, para las personas, ¿no?, como individuos, que reconocen en sí las capacidades que tienen, además que es un derecho el desarrollarlas, ¿no? El desarrollo cultural va por la práctica artística. Mis amigos también me dicen, ¿a ti te da vergüenza de repente actuar o exponer frente al público y no te da vergüenza pararte en un museo o en un escenario a bailar frente a mucha más gente? Pero es que la sensación para mí es distinta, ¿no? Yo me transformo completamente en el personaje que estoy haciendo en ese momento o en la bailarina que estoy siendo en ese momento, interpretando la danza, y es distinta la sensación. Desarrollar técnicas expresivas, ¿no?, a nivel personal, guiados, lógico, por los profesores, y aprender poco a poco los lenguajes musicales y coreográficos que tiene el Perú. Nos citaron en la concha acústica del Campo de Marte. Fue muy bonito porque era transmitir la cultura, el arte peruano a un grupo humano de mujeres luchadoras. Éramos estudiantes, tal vez una sonrisa, un aplauso era mucho para nosotros que recién enfrentábamos los temores al escenario. Allí en el CEMDUC, al practicar danzas andinas, danzas amazónicas, entonces se abre la posibilidad a una comprensión distinta del país, inclusive emocionalmente, ¿no? Ingresé al CEMDUC y desde ahí realmente, como se lo digo a todas las personas, mi vida se transformó. Encontré un grupo humano, ¿no?, que le apasiona lo que a mí también me apasionaba, que era bailar. Y todos con un mismo motivo, que era cultivar nuestra patria, cultivar nuestra identidad, nuestra propia cultura. Una preocupación permanente ha sido el que las danzas o la música no solamente son apreciables por su lado artístico, estético, sino porque tienen contenidos sociales, culturales importantes, históricos, simbólicos. Entonces, no quedarnos en la pura forma. El CEMDUC nació en realidad de la iniciativa de los alumnos y la iniciativa de también las autoridades de la universidad, ¿no? Anteriormente habían habido grupos que surgieron y fueron financiados por los alumnos, el FOLPUC y el NACPUC. El FOLPUC surgió en 1976 y luego el NACPUC fue en el 79. Desde esos años eran los alumnos quienes financiábamos todos, decidíamos todo, teníamos un sistema de asambleas donde todos podíamos decidir qué hacíamos, qué danzas practicábamos, con qué profesores, a dónde íbamos, qué difundíamos, qué sí, qué no. Pero ya ha sido en el año 92 que logramos nosotros los alumnos, y creo que también logró la universidad, que tengamos un apoyo institucional. La semilla que cultivaron los alumnos universitarios en las distintas agrupaciones que precedieron al CEMDUC para beneficio de su obra mantuvo su objetivo. Los profesores son investigadores a la vez y pedagogos que hacen también ese trabajo de sistematizar y de poner en el escenario, hacer una propuesta coreográfica para el escenario de poca duración, pero con las partes fundamentales de las danzas. ¡Listo! ¡Va ahí! ¡Va! El poder ir de viaje de investigación con ellos, el poder descubrir con ellos cosas, el hacer que los muchachos realmente sepan lo que están demostrando en escena y con su movimiento, con su vivencia corporal, puedan expresarlo tanto coreográficamente como corporalmente,
eso va más allá de una cuestión estética, es una cuestión sentimental, vivencial, de uno mismo, convencido de lo que está diciendo y lo que está haciendo a través de su cuerpo. El maestro Celada es una eminencia, es nuestro gran maestro de la música de la costa, ¿no? Él es guitarrista, ha desarrollado una técnica que se afirma en un estilo que él quiere preservar. La teatralidad te implica soltarte más en tu estilo de bailar, en tu cuerpo, conocer tu cuerpo, cómo responde ante ciertos movimientos, ciertas circunstancias que tienes que afrontar en el baile, ¿no? Es una presentación en vivo que pueden pasar un montón de cosas, te puedes caer, puedes resbalarte, olvidarte unos pasos, y eso te ayuda bastante a la seguridad en ti mismo, a afrontar estas cosas y dar para adelante. El primero fue Achirana, que significa lo que corre limpio hacia lo que es hermoso. Achirana, como el río. El segundo fue Burilando Historias, ¿no? Que también es de danzas de costas, de sierra y selva. Tenemos charango, chamampi, tenemos un disco dedicado a Chabuca Granda, que fueron 20 canciones que también se escenificaron, donde Chabuca Granda le canta a diversos personajes. Después tenemos el apoyo que hemos dado a Victoria Villalobos para grabar un disco de Felipe Pinglo. Yo soy de un barrio costeño, yo soy de un barrio costeño. Una de las obras de las que se sienten muy orgullosos los investigadores del CEMDU y sus colaboradores es por la recuperación para las nuevas generaciones de las formas musicales cumanana y el amor fino. Al público lo saluda, samba tirana de amor tras de la muerte del doctor. Y el último proyecto que además implica reconstruir instrumentos del pasado. Entonces hemos avanzado en el conocimiento de los objetos sonoros que están en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia, y los compañeros han logrado reproducir, hacer réplicas con las sonoridades originales. En esto está Diego Aguirre, está Alfredo Najarro y el propio Dimitri Manga. Que son los aerófonos, son todas las flautas, en este caso son los sicus, que son las zampoñas, ¿no? Entonces son muy importantes, tocados entre sí, y es una estética propia, ¿no? que hay que recuperar, que hay que valorar. La música, los aerófonos se tocan dúos, tríos o en tropas, ¿no? Como es la tropa de Sicuris. El vasto conocimiento de nuestro patrimonio inmaterial, en general la música, la danza y la tradición oral que poseía Chalena, la convirtió, sin siquiera proponérselo, en una fuente indispensable al momento de informar con la mayor precisión acerca de estos temas. Conocimiento que compartió generosamente en Presencia Cultural. La musicóloga Chalena Vázquez es ampliamente conocida por los amigos de este programa, y recurrimos a ella para hablar de uno de los aspectos de la obra y de la vida de José María Arguedas, que es la música. De veras él propició nuevos espacios y un empoderamiento de los andinos a través de la música y la danza en Lima. Es legendaria su amistad con Jaime Guardia y con Máximo Damián y con Raúl García Zárate, por ejemplo. Así es. ¿No? Y también he conocido músicos, por ejemplo, en Cusco, en Paucartambo, músicos que la única vez que vinieron a Lima fue porque Arguedas los invitó para poder interpretar su música en el Teatro Segura, el Teatro Municipal, espacios que estaban vetados para la música llamada folclórica. Y él propició junto con Josafá Roel Pineda una inscripción de todos los músicos, compositores, intérpretes y bailarines
una calificación de intérpretes y se les daba un carnet, de manera que llegaron a inscribirse más de 15.000 personas en la Escuela Nacional de Folclore. Y eso se revela en su obra, ¿no es cierto? Eso se revela en su obra de diferentes maneras. Arguedas en sus novelas y también en los artículos va revelando un conocimiento muy especial sobre el sonido y sobre la luz. Él define, inclusive con la partícula illu, se refiere a sonido, de ahí zumballu, el trompo, pincullo, y illa es luz. Él está tomando, digamos, conceptos fundamentales de la cultura quechua referente a la energía. Illu es sonido, es movimiento, es energía. Illa es la luz, es también una forma de energía. Son las dos energías fundamentales de la vida. Es el movimiento, porque todo sonido en realidad es movimiento, es vibración. Y entonces Arguedas va situando sus personajes, su narrativa en espacios, ¿no? Espacios sonoros que llaman los investigadores como William Rowe, por ejemplo, o paisaje sonoro que se estudia tanto, pero no es solamente los personajes situados como si tuvieran una banda sonora, no es así, sino los personajes y la narrativa interrelacionada con toda la naturaleza, con un cosmos, con el universo, a través del sonido, como que el sonido permite apreciar el ser de las personas, ¿no? Ese fluido, como él dice, ¿no? Ese fluido especial que tiene, por ejemplo, el tancayu, ¿no? Que es el tábano zumbador, que se emparenta, se hermana con el danzaj, la danza de las tijeras. Como etnomusicóloga conocía el contexto social y cultural de diversos géneros musicales, pero además era una talentosa música y conocía bien la historia de los instrumentos. A pesar de que decía que no lo había escuchado todo, y era lógico, en varias ocasiones nos dio cátedra de algunos de ellos. Encontramos la jarana en México, se llama jarana, mira el instrumento, como acá llamamos jarana a la reunión festiva. Esto es en el sur de México, en la zona de Veracruz, y con esto se toca el son jarocho o la bamba, por ejemplo. Lo interesante en este instrumento es que es una sola madera, ¿no? Es una sola madera que va cobada, ¿no? Que va cobada y se le pone después la tapa. Es interesante ver que en esa zona de Veracruz hay una serie de ritmos musicales, de expresiones culturales de la música similares a lo criollo peruano. Esta es la jarana, que mira que adentro tiene la sirena. Esa referencia también está en los charangos, ¿no? La referencia de la sirena. Y esto es cobado. Esta es la jarana mexicana y este es el socavón o mejoranera de Panamá, ¿no? También tiene la característica de ser así, toda cobada, por eso se le dice socavón, de ahí viene, ¿no? De que está socavado. Y se le pone luego la tapa encima, ¿no? Este instrumento es un instrumento típico de Panamá. También participó en los homenajes a otros cultores de la música peruana e investigadores de nuestro patrimonio inmaterial, como lo es Leonidas Casas Bayón. Teo sabe canciones de todo el Perú, en quechua, en castellano, mestizas, campesinas, los estilos, es mandolinista y cuando empieza a cantar es un torrente, ¿no? Es un torrente, vidas y
fuerte, ¿no? Fuerza especial. Y entonces, donde estaba Leo, donde su propia energía, sus propias convicciones, ¿no? Su manera sincera de relacionarse, ¿no? Y su pasión, o sea, y también lo he visto molestarse y también lo he visto sufrir con las situaciones del Perú. Su gran aporte a las traducciones es porque él trataba de traducir con toda la dimensión que encierra la poesía o el relato en quechua. Y uno de los temas que más me impresionó, como él me lo explicó, porque una cosa es la traducción literal, ¿no? Por ejemplo, de una canción que se llama Uchurajay, ¿no? Y que recuerda a los 8 mártires del periodismo peruano. Y entonces él hace una traducción, pero su explicación, el sentido del quechua es mayor que lo que literalmente o en imágenes pudiera acercarse al quechua. Uray pasah putka mayo, may mikunang kutimunchu, chaynanyo karipukus pay, manayaya kutimusakchu. Río que pasas por la parte de abajo sin retroceder nunca, así cuando yo me vaya, nunca más regresaré. Leo es un investigador, un conocedor y es un comunicador. Y entonces en todo momento donde está tiene una labor didáctica. Él ha trabajado en la Coordinadora Nacional de Radio, que eran más de 200 emisoras de radio a nivel nacional. Reconocer nuestra diversidad cultural, reconocer el valor en equidad, en igualdad de todos los pueblos que hablan otras lenguas en el Perú. Reconocernos integralmente como personas que tenemos derecho frente a tanta histórica injusticia, ¿no? Frente a tantas discriminaciones, ¿no? Frente a todo eso, es que la pasión por hacer investigación y difusión de la cultura se vuelve un hecho reivindicativo de tremenda dimensión política. Eso pienso que lo mueve a Leo, ¿no? La transformación a fondo, ¿no? En Tierra Fecunda, ¿cómo hemos tenido tanto éxito por dramatizar los cuentos que nos mandaba la gente, los mitos, leyendas, las canciones, los informes que nos mandaba? Porque nuestra oralidad tiene raíces milenarias, eso sigue funcionando actualmente en todas partes. La gente no lee tanto, sino la oralidad sigue siendo la forma extraordinaria como se comunican y se transmiten los valores y conocimientos. Por eso la radio sigue siendo un medio de comunicación por excelencia, tú lo sabes perfectamente. ¿Cuál es tu cábala de Año Nuevo? Cábala no tengo, pero sí a veces me gusta recordar amigos que en alguna ocasión dijimos que siempre nos íbamos a recordar para Navidad y Año Nuevo, especialmente cuando estuvimos cerca del Polo Norte con amigos de la cultura Sami. Entonces siempre en Navidad y en Año Nuevo yo recuerdo a los amigos del mundo que he conocido en diferentes momentos. Y como empiezan a celebrar Año Nuevo horas antes que nosotros, entonces enciendo el televisor y empiezo a brindar por todos los pueblos del mundo. Alegre, generosa, luchadora, auténtica. Así recordamos y la recordaremos siempre. Nos estamos viendo, compañera. Para convencerme vine a verte y quiero beberte. Y yo soñé contigo, agüita
gota que estuvimos jugando en la sequía, para convencerme vine a verte y quiero beberte. En el cerro Yanapacha cae la lluvia y se junta, gota tras gotitas forma una gran corriente. En el cerro Yanapacha cae la lluvia y se junta, gota tras gotitas forman una gran corriente. Mayoral y jugadores, todos juntos cantando Walina, recordando nuestros 8 días de la champería. Mayoral y jugadores, todos juntos cantando Walina, recordando nuestros 8 días de la champería. En el cerro Yanapacha cae la lluvia y se junta, gota tras gotitas forman una gran corriente. En el cerro Yanapacha cae la lluvia y se junta, gota tras gotitas forman una gran corriente. ¡Upa! Chalena Vázquez. Presente. Chalena Vázquez. Presente. Chalena Vázquez. Presente. Ahora. Siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. ¿Se imaginan eso? Yo nunca he disparado. ¿Qué se sentirá? Porque sí he visto un montón de películas en donde el protagonista... Hasta el 18 de diciembre, el Centro Cultural de la Universidad de Lima lleva a escena la obra Cruzar la calle, escrita por Daniel Amaru Silva y dirigida por Carlos Tolentino. Esta obra fue Premio Nacional de Dramaturgia, organizado por el Ministerio de Cultura, y en ese momento yo expresé que me parecía una de las obras más removedoras, esa fue la palabra que empleé. El guión de Daniel Amaru tiene poesía, y está escrita como tal, o sea, no es un texto que está escrito de una manera tradicional donde tú ves escenas, la didascalía o las acotaciones donde te dicen estamos en tal lugar. No, esto podría ser un poema de Octavio Paz donde justamente eso es lo que a mí me atrae, la posibilidad de
deconstrucción y construcción de ese texto. ¿Dónde estás, Urpi de mi alma? Querida Urpi, ¿dónde te has ido? ¿En qué parajes te has escondido? ¿O es que un cerro te ha engullido? ¿O es que un río se fue contigo? La historia gira en torno a un hecho fortuito, el atropello de un perro por una motocicleta. Esta terrible situación tiene como testigo a Tito, un joven que decide ir en busca del culpable. Y empieza con un personaje que es al cual le desencadena una serie de preguntas respecto a su propia existencia como provinciano en nuestra ciudad, los riesgos que implica cruzar una calle, pero no solamente en un sentido, digamos, restringido al espacio, sino mucho más existencial. O sea, ¿qué hace él como provinciano de nuestra ciudad? Y, como dice en la obra, es el fósforo que enciende el querosene del cual él está embebido en ese momento. ¡No! Por aquí no se puede cruzar, muchacho. Ni los humanos podemos. Ya sé que no hay semáforo, pero espera. Este perro es de casa. Se nota. Está fuera de su mundo. ¿Cómo mira? ¿Cómo se mueve? Yo he visto miles de perros callejeros. Esos conocen la vida mejor que nosotros. Pero este tiene collar. Te digo que por aquí no se puede cruzar, chico. Se va a matar sin ser suicida. Se le debe haber escapado a alguien, pero nadie hace nada. 2 carros, 3 carros. El perro duda. Y mira a mí. No, muchacho, no. Así, Tito se relacionará con otros 4 personajes presos de sus propios miedos y angustias. Vamos a ver cómo cada uno empieza a vivir de una manera diferente esa muerte que no es ya de un animal, es la muerte de ese sentimiento de muerte que rodea muchas veces la existencia de nosotros los limeños. Vino corriendo y lo destrozó con un... Oye, ¿no ves que está embarazada? ¿Ah? ¿Qué tanto mira? ¿No ves que lleva a mi hijo? ¿Salió, hija? Pero él nunca se quejó. Es un buen tipo, mi esposo. Sí, en el fondo. Cuenta con las actuaciones de Stephanie Enríquez, Julián Legaspi, Elsa Olivero, Rolando Reaño y Alain Salinas. Siento que los actores no solamente se aprenden la letra o hacen su oficio, creo que lo que percibes es verdad. En cada función es una función muy diferente una de la otra, porque hemos creado ya una forma de contarla y de seguirla experimentando. Cruzar la calle se presentará hasta este domingo 18 a las 8 de la noche en la avenida Javier Prado Este, 460 Santiago de Surco. El ingreso es libre, pero los interesados deben reservar sus entradas en la web del Centro Cultural, www.centroculturalulima.com. Dicen que cuando sueñas no puedes leer. ¿Cómo? Que cuando sueñas no puedes leer. Mira. Te quiero enseñar algo. ¿Te gusta? Chaplin, despierta. ¿Dónde estás? Te necesitamos mañana. No te puedes desaparecer así nomás. Me tengo que ir. ¿A dónde? No puedo quedarme más tiempo aquí. Necesitamos a Chaplin. Así que tranquilo. Me han pasado el dato de una grande. Entiendo que te llega el pincho. A mí también me llega el pincho Chaplin. Hacemos una última con él. ¡Chaplin! ¡Abre, Chaplin! ¿Estás bien? Te quiero enseñar algo. Después del estreno mundial en la Berlinale
y luego en el Festival de Lima, El Soñador, el segundo largometraje de Adrián Saba, se estrena en todo el país el 26 de enero del próximo año. El Soñador es una película que trata de Chaplin, de un chico que pertenece a un grupo que se dedica a robar lugares industriales de noche. Y de pronto en la película sucede un accidente, lo cual hace que toda la pandilla se vuelva en contra de Chaplin, que es interpretado por Gustavo Borjas. Y Chaplin asume una figura de fugitivo. Y así, conforme la realidad se comienza a volver más difícil, comienza a utilizar su fantasía para escapar y se vuelve un fugitivo tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Te quiero enseñar algo. Adrián Saba y Carolina de Negri, la productora de la película, decidieron que la proyección del Soñador esté acompañada de un cortometraje, para lo cual convocaron el concurso Solo para Soñadores. Aya, el corto de Francesca Canepa, fue el ganador. Lo escribí pensando en que lo iba a rodar ahí porque sentí que el lugar, o sea, las locaciones nos iban a servir como un protagonista, o sea, como un personaje más también para la historia. Entonces siento que las montañas y toda esta inmensidad hace a nuestro personaje más pequeñito y más solo. Es un niño que conocí en la plaza de Urubamba y él está tirando un barquito en el agua y me acerqué y le pregunté si le gustaría actuar, si le gusta el cine y ya me dijo que sí. La madre la conocí, ella es de una comunidad que se llama Misminay, que queda a 4.000 metros de altura y igual fuimos a preguntar ahí si alguien quería actuar y ella nos dijo que ok. Entonces, ella es la que hablaba en quechua. Entonces, por ella hicimos todo en quechua, en realidad. Necesitamos más cine peruano en las pantallas y sobre todo los cortometrajes son un género, un formato que es difícil de encontrar un espacio en la pantalla, ¿no? Entonces nos emocionaba mucho la idea de poder estrenar El Soñador con un corto y yo quedé muy contento de ver la convocatoria, que tuvimos como unos 150 cortometrajes y de ahí ver los finalistas que fueron escogidos por un jurado bastante importante, que era Héctor Gálvez, Josué Méndez y Rosario García Montero. Ellos escogieron a los 4 finalistas, que los 4 cortos estaban muy buenos y de esos 4 finalistas, a través de una votación online, quedó el cortometraje Aya de Francesca Canepa. Orqupatapi wayrawan kushkat tukuyukuni. Chaymanta triguwan wañuykuspa chukchay tukuyakap. Chay llakikuyniki ñuqawan ripunqa. Las últimas del programa. Los músicos ambulantes vuelven en 7 únicas funciones para celebrar las fiestas de fin de año. Además, hay otro motivo para celebrar. Los Yuyas cumplen 34 años. Sí, porque en diciembre de 1982 nació esta obra. Las funciones serán del 17 al 23 de diciembre, todos los días sin parar. Y el sábado 17 al viernes 23 de diciembre a las 8:30 de la noche en la casa de Yuyas Cani, Tacna 363 en Magdalena del Mar. La organización de Espacio La Sala tiene el agrado de presentar la exposición 360 celebrando su primer aniversario. Esta exposición cuenta con obras de reconocidos artistas como lo son Cristina Planas, Luz Letts, Marisol Malatesta, Alfredo Márquez, Eleonora Patiño, Iris Silva, entre otros. Calle Mendiburu 254 Miraflores. Y esto fue todo por hoy, amigos. Gracias por su atención. Será hasta el siguiente programa.